Hay hitos en la historia de la humanidad que han marcado el declive de una época y el comienzo de una nueva. Ni qué decir, por ejemplo, en 1453, cuando Mehmed II se tomó a Constantinopla, pero también ese mismo año se inventó la imprenta por parte de Gutenberg. Marcaron el comienzo de una nueva época que condujo al Renacimiento. Y así cada época cambia de acuerdo con algunos eventos específicos en un momento dado. Y yo creo que el más importante de todos, al final de cuentas, en el siglo XX, fue la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y luego la de Nagasaki, que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, pero también marcó el comienzo de la Guerra Fría. Tenemos que hablar de antes de la bomba atómica y después de la bomba atómica en el siglo XX. Eso yo creo que es indiscutible. Pero bueno, ya es donde viene lo relativo, porque después vino otro acontecimiento también que yo creo que, si se quiere, es el que marca con aquel de Hiroshima, marca el advenimiento de un cambio de época. Y estoy hablando de el hombre en la luna, la llegada a la luna. Díganme si no es el hito más grande en la historia de la humanidad el que el hombre por fin haya logrado salir del planeta y pisar otro cuerpo celeste. Entonces yo creo que estos dos eventos, la bomba atómica con su capacidad destructiva o bienhechora. La bomba atómica puede destruir el planeta en cuestión de horas. Y el poner pie en otro cuerpo celeste tiene que ser otro hito impresionante en la historia de la humanidad. Y digo entonces que marca el comienzo de una nueva época. Ustedes me han escuchado decir que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Esos dos eventos marcaron el cambio de época. Y esos dos eventos están aparejados de manera, digámoslo, contemporánea, porque a la escala del tiempo media muy poquitos años entre uno y otro. El uno fue en el 45 y el otro en el 69. 15 años después. O sea, nada en la escala del tiempo. Por lo tanto, se pueden considerar los elementos que nos indican que esto de antes ya no existe. Y si ustedes le van sumando a que esa Guerra Fría, que en un momento dado nos tuvo en vilo, y que de acuerdo con lo que dicen algunos estudiosos y que tuvieron acceso a documentos muy importantes, estuvimos a 5 horas de la destrucción del planeta en 1962, en octubre de 1962, con la crisis de los misiles. Pero miren ustedes que mientras eso estaba ocurriendo, desde el punto de vista político, las dos potencias seguían enfrentadas a través de terceros para tomar territorios que fueran adeptos a su causa o que se compenetraran con su ideología para tratar de conseguir un dominio en el mundo, dominar el mundo desde su perspectiva ideológica. Fue la época en la que comenzó primero la guerra de Corea, luego la guerra de Vietnam, luego todas esas revoluciones que hubo en África, luego esa revolución que se exporta a América Latina. Es la época en que el presidente Johnson, si no estoy mal, firma aquello o consagra los derechos de los negros y acaba sobre el papel, acaba con la segregación racial. Fue la época en que Martin Luther King pronunció aquel discurso memorable, uno de los más hermosos de toda la historia: yo tengo un sueño. Fue el momento en el que aparecieron los Beatles, el mismo Elvis Presley, y entonces cambia también la cultura, el pensamiento de los jóvenes. Luego viene el movimiento hippie, y vienen unas revoluciones que son unas revoluciones muy extrañas y atípicas en la historia. La Revolución de Mayo del 68 en Francia, estudiantes que pusieron en jaque al gobierno con los obreros
y luego de que tenían tambaleando al gobierno no supieron qué hacer. Mataron el tigre y se asustaron con el cuero. O diríamos que nadaron muy bien y se ahogaron en la orilla, que no supieron qué hacer con eso. La matanza de Tlatelolco, de ese mismo 68, en México. En fin, un periodo de convulsiones casi que de alumbramiento, como cuando una mujer puja para tener un bebé. Yo creo que todos estos fueron manifestaciones de ese corte. Y aparejado a eso vienen avances científicos como, por ejemplo, la aparición de la píldora, que llamaban la píldora, para la anticoncepción. Se descubre el mapa genético y se logra entender el idioma del genoma y cómo se puede utilizar. Para entonces, aquello que se había incubado desde la Segunda Guerra Mundial, de la mano de Alan Turing, que fue el que primero tuvo la idea de lo que podría ser un computador. Recordemos que Alan Turing fue el que logró inventarse una máquina que a su vez descifraba los mensajes de los alemanes encriptados en su máquina Enigma. Por esa época, John Presper Eckart concibió el primer computador real que conocemos, que fue el famoso ENIAC, que era un aparato que ocupaba, digan ustedes, 80, 100 metros, y que necesitaba la energía que un pueblo de 500 habitantes consumía. Pero ahí nació la computación. Fue la época en que aparecen los rayos láser, que se sientan las bases de los satélites que hoy son infaltables, que sin ellos no podríamos vivir porque no tendríamos cómo transmitir todo lo que tenemos. Llega el hombre a la luna en el 69, como decíamos, y aparecen un montón de eventos impensables a principio de siglo. Pues la televisión a color, la radio y la televisión que pues databan de comienzos del siglo, 1924-25, de la televisión y la radio aparejada más o menos. Todos estos medios de comunicación, y aparecen tantos avances que el hombre se asombraba y decíamos, estamos en una época de ficción, ¿esto es cierto o no lo es? Era muy difícil porque casi se podía pensar que fue un salto del asadón a un avión que rebasa la velocidad del sonido, Mach 2. A finales de la Segunda Guerra Mundial todavía había pueblos en Europa, Albania, que no tenían ni siquiera bueyes, sino que araban era a físico asadón. Ni qué decir de nuestros pueblos, todos bucólicos. Pero todo eso también cambió la mentalidad de la gente porque supuso que si ya tenía a disposición todos estos elementos, toda esta tecnología, podía orgullosamente ser autosuficiente y no necesitar ninguna noción de espiritualidad, porque él era el rey y era capaz de manejarlo todo, de hacerlo todo. Es decir, la parte metafísica del individuo desapareció. Y la relación entre las personas cambiaron, porque antes había, digámoslo, independientemente de cuál sea la concepción que ustedes quieran tener de eso, digamos que había un recato en las relaciones entre las personas y entre las parejas, que podríamos asimilarlo a un cierto pudor pacato, pero bueno, pudor al final de cuentas. Habían unos preceptos y unos valores, ¿qué tan anticuados? Probablemente, anticuados a la luz de este nuevo pensamiento, pero que eran los vigentes en ese momento. Luego viene el movimiento de los hippies, y estos últimos decenios del siglo XX se aceleraron de una manera tal que todavía yo creo que estamos encandilados por todo lo que ha ocurrido, que no hemos podido digerir ni entender suficientemente, y que todavía nos sorprende todo lo que ocurre.
tratando de adaptarnos a lo que está aconteciendo. Y eso conlleva las relaciones con los demás, con el trabajo, con el sentido de pertenencia. Recordemos que desde esa época data también aquel concepto de obsolescencia planificada. Es decir, que todo lo que se fabrique debe tener una vida corta, porque es una sociedad de consumo y necesita vender. No como la nevera de mi tía, que cuando ella se murió llevaba 60 años ahí y funcionando perfectamente. Pero un fabricante dice, yo hago una nevera que me dura 60 años, entonces yo me quiebro. Apareció la obsolescencia planificada y entonces todo está debidamente calculado para que dure, o un determinado kilometraje en el caso de los carros, o un determinado número de horas en los electrodomésticos, y así por el estilo. Eso lleva a una sensación de no permanencia, de impermanencia es que llaman ahora. Impermanencia. No hay tiempo para los afectos, para aferrarse a las cosas. No sé cuántas tías o abuelas de ustedes o mamás se aferraron a su muñeca que les regalaron o que ellas mismas hicieron cuando tenían 6 o 7 años. Y 70 años después todavía tienen su muñeca. Aman su muñeca. Tienen un lazo afectivo con su muñeca. Ya lo demás no. Nosotros ya no nos apegamos a nada. De hecho, los conceptos han cambiado tanto que cuando vas a alquilar, ya te alquilan amoblado. Ya tienen televisor, tienen las camas, tienen todo. Un apartamento completo. Por lo tanto, llegas y entras con tu ropa y sales con tu ropa. Sin sensación de nostalgia ni de apego por los objetos, por aquello que se ama o por lo que le gusta a uno y quiere conservarlo, que es una actitud muy humana. Ya no. Y eso se traslada a las relaciones. Las relaciones son efímeras. Ya hablar de que una amistad viene de toda la vida, ya es casi que una excepción. Las hay, sí, pero la necesidad de estar moviéndose permanentemente en uno u otro sentido hace que desarrollemos en el interior una actitud de, yo no digo que desapego, porque, bueno, desapego afectivo, aunque existe otro tipo de apego que es atesorar elementos que a la hora de la verdad no los necesita y que los va cambiando, pero atesorar de todas maneras. Es decir, un computador, un teléfono de última generación que dentro de 6 meses ya está obsoleto, entonces lo tiro, lo regalo, pero quiero tenerlo. A eso me refiero, a ese atesorar, aunque sea todo de desecho. Es decir, cambió la mentalidad. Los matrimonios no duran cuando hay matrimonios. Y entiéndase que aquí no estoy haciendo juicios de valor de ninguna índole, no, ni más faltaba. Sino que quiero referirme a que las relaciones ya no son consistentes, son pasajeras. Tan pasajeras como desechar un computador. Y vivimos a una velocidad que está mediatizada justamente por estos aparatos. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando llegaron los primeros computadores de escritorio, se prendía ese aparato y empezaba a reaccionar al minuto, o poco más de un minuto. Y uno decía, ¡qué berraquera! Cuando ya después nos hablaron entonces que este tenía 64K de RAM, o de algo así. ¡Qué berraquera! No, eso es un volador. Ya tiene 128. ¡128! No me digas. Y después 1 giga. ¡Uy, 1 giga de velocidad! No. 4 gigas. No. Y ahora, si tiene 8 gigas, no. ¡Qué lenteja! Dicen los muchachos. Si el computador no reacciona en menos de 1 nanosegundo, no sirve, hay que tirarlo. Y eso se aplica a las relaciones también. Se aplica a los trabajos, se aplica a los proyectos, se aplica a todo. Es decir, el mundo cambió, completamente cambió. La concepción de la vida, de los valores, y repito, no tiene nada que ver con juicios de valor moral, no. Pero hay unos principios que son inalienables, el respeto por la vida,
el respeto por la honra de las personas. En fin, cosas que aparentemente son muy abstractas, pero que han sido el fundamento más sólido de todas las civilizaciones. Ha sido esos conceptos que pueden hoy estar devaluados. Y por eso, al estar devaluados, pues dejan de tener sentido. Entonces asistimos a una sociedad que ahora está inmersa en un fenómeno que se llama la anomia. La anomia es que aquellos valores que hemos tenido ya no tienen razón de ser. Ya no hay valores. Y en lugar de esos valores los toman unos antivalores que se convierten en la moneda de curso. Le hace conseguir plata rápidamente, a como de lugar. Le hace echarle ventaja a cualquiera en cualquier cosa. Le hace esa actitud egoísta que nos permite desechar a las personas porque ya no obedece a nuestros intereses. Todos estos son cambios que nos están indicando que entramos en la nueva era de Acuario. Yo les contaba que la nueva era de Acuario, de acuerdo con algunos estudios astronómicos y algunos especialistas que han estudiado suficientemente este fenómeno, pudo haber entrado, es decir, el Sol con su cortejo solar entró en Acuario. Calculan dicen unos que entre 1952 y 1960. Miren que todos estos acontecimientos están en la apertura de esa puerta de la nueva era. Y eso incluye el concepto de religión, el concepto de moral, el concepto ético, el concepto de producción, el concepto político, el concepto sociológico, cultural. Todo, absolutamente todo cambió. Y todo cambió al influjo de la velocidad con que van sucediendo los avances. Y esos avances están mediatizados por la energía eléctrica y por todos estos inventos del láser, los satélites, las comunicaciones. O sea, luz. Y todo es velocidad de la luz. Y Acuario es un signo que, aunque es de aire, nosotros lo suponemos de agua. Pero si es de aire es porque todo se transporta a una velocidad increíble. Y todos esos eventos, si usted los encuadra dentro del proceso de producción para que haya un mayor confort, entonces necesariamente se remite a un cambio climático. Para producir todo esto necesitamos combustibles fósiles. He ahí el por qué en este momento asistimos a un cambio climático que ha sido producto de la exigencia del ser humano para tener mayor confort, mayor bienestar en su vida diaria. ¿Pero a qué precio? Degradando el planeta. Por eso, aparejado a todos estos fenómenos, y aunque todos estos fenómenos sean la constante, observen ustedes que hay algo que no puede manejar, que es originado por el hombre, por la influencia del hombre, pero una vez desatado ese leviatán, ya no lo puede manejar. Estamos hablando del calentamiento global que hace que los mares, al subir la temperatura, mate cualquier cantidad de especies, que ese aire caliente que sale del océano sube, se mezcla con el frío, genera huracanes, como el calor no puede salir porque la densidad de las nubes, dada la película que se va formando a partir de las partículas, ya que lo que ustedes suficientemente conocen que causa el efecto invernadero, el planeta se calienta. Si se calienta el planeta, entonces suceden los huracanes, vienen tormentas tropicales, monzones, ciclones, tsunamis, tornados. Y todos estos eventos que, como decía, el hombre maneja supuestamente la tecnología, pero esos elementos de la naturaleza no los puede manejar. Por lo tanto, sigue siendo tan inerme como lo era antes. Con un agravante, el hombre de antes era capaz de solucionar los problemas que tenía
para la supervivencia. Sabía llegar a un bosque y si en el bosque no tenía más alternativa que cortar árboles para hacer una ramada, montar un fogón frotando un pedernal contra una piedra para producir chispa, póngame a un hombre moderno de la ciudad de Nueva York o de Bogotá o de Medellín o de París a que haga fuego, a ver si sabe hacerlo. Leña, ¿cuál leña? Si deforestamos el planeta. Yo creo que no hay nadie más vulnerable ni más frágil que el hombre de ciudad. Nada más piense en el hecho de que se vaya la luz 24 horas en una ciudad como Sao Paulo con más de 25 millones de habitantes, o en Ciudad de México, que también está más o menos por el mismo orden en cantidad de habitantes. ¿Usted sabe lo que ocurre al saber que la energía es la que mueve las bombas de gasolina, la que hace que el agua fluya hasta Escurifo, la que permite que haya un tráfico ordenado en las vías, la que permite que se puedan cocinar los alimentos? Imagínense ustedes, donde se vaya la luz 24 horas en una gran ciudad, a ver lo que pasa. Recuerden lo que ocurrió en 1977, si no estoy mal, con el famoso apagón de Nueva York. Y fue en el 77, hace ya casi 50 años. Y mire el caos que causó. Ahora imagínense si esto ocurriera en este momento. ¿Qué hace la gente? Aparte de las hordas que se desatan al influjo de la oscuridad para saquear la ciudad, para matar, para hacer daño. Entonces, independientemente de que tenemos toda la tecnología, de que poseemos todos los medios para vivir confortablemente, somos más vulnerables que nunca. Por lo menos el hombre del campo era capaz de ir a buscar agua, cortar leña, hacer fuego, hacer una ramada, sobrevivir. Un hombre de ciudad no me lo suelte en el campo porque se murió. No está apto para eso. No le enseñaron eso. No lo ha necesitado porque lo tiene todo. Como los niños que les preguntan de dónde viene la leche y dicen que de la nevera. No conocen más. Todo eso nos indica que hay un cambio completo. Y ese cambio completo, como decía, también incluye las relaciones afectivas. Ya no duran. Y por eso el egoísmo, el egoísmo, pero también esa necesidad de aislarse para estar comunicado. Es decir, me aíslo atrás de mi celular para poder comunicarme contigo que estás al frente, pero a través del celular. No cara a cara y no palabra contra palabra, sino a través del WhatsApp o a través de esto. Es paradójico que mientras más comunicación hay, más incomunicados estamos los seres humanos. Todos estos son indicios de que en efecto estamos en un cambio de época y no en una época de cambio. Que se está instaurando un nuevo ordenamiento planetario, nuevo, completamente nuevo. Y que, si bien es cierto, los que hasta hoy hemos vivido, más las generaciones que nos han seguido, o sea, nuestros hijos y los nietos, que están ya, yo tengo un nieto de 25 años, que son ya los adultos, todavía no han sentido todavía esa sacudida tan radical que va a haber. La pregunta es, ¿lo que somos hoy lo serán nuestros bisnietos? En 50, 60 años, ¿cómo serán? ¿Cuáles serán los valores? Todo cambiará. Y todo cambia porque necesariamente hay una transformación planetaria. Eso es lo que está ocurriendo con el ingreso a Acuario. Pero les tengo que seguir contando muchas otras cosas que van aparejadas a esta. Pero ya será pues en otra oportunidad porque se me agotó el tiempo. Pero esto es bien interesante, lo que viene es muy interesante, así que no se lo pierdan. Muchas gracias a ustedes por acompañarme, y precisamente para que me acompañen en la construcción de este proyecto los invito a que se sumen a nuestra fanpage Néstor Armando Alzate TV 2021. En Spotify, los invito, vayan, escuchen los podcasts que estoy publicando en Spotify.
son temas diferentes a estos que estoy tocando aquí. Son completamente distintos a estos que estoy tocando aquí. Que aquí tengo un temario definido, allá tengo otro temario que vayan, escúchenlo. Lo invito para que lo hagan. A Spotify pueden entrar como Ilógico, así se llama el podcast. En Twitter aparecemos como Ilógico Producciones. En Instagram como Néstor Armando Alzate TV 2021. En Facebook aparecemos como Ilógico. Si les gustó este contenido, denle me gusta. Toquen la campanita y actívenla para recibir notificaciones. Y suscríbanse en nuestra fanpage. Los invito para que me acompañen en este proyecto. Y no se pierda el próximo capítulo. Esto tiene una secuencia y tiene una razón de ser. Por eso lo he ido contando así por estas porciones. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias. Y espero que por lo menos se deriven de aquí reflexiones que les indican, ve, sí, esto puede ser así, esto puede que no. Ahora, también recibo las críticas, yo no tengo ningún problema. Es su punto de vista y muy respetable. Y si quieren justamente hacerme sugerencias, sugerirme temas, o hacerme críticas, o hacerme comentarios, los que ustedes quieran, tenemos el WhatsApp 313-550-4232. Escríbanme a ese WhatsApp. Así que por ahora muchísimas gracias y chao.